Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Un poco el objetivo de hoy es acercarnos de una manera fisiopatológica a la comprensión de los gases en sangre. Es difícil venir a hablarle a los neumólogos de gasometría. Es como... Sí, claramente. Es como ir a hablarle a los cardiólogos de electro, pero bueno, vamos a tratar de que sea práctico. ¿Cómo se pasa con esto? Bien. El plan de trabajo es este. Vamos a revisar la importancia del tema. Vamos a ver algunas cosas prácticas de la gasometría. Vamos a tratar de ponerle nombre y apellido a la insuficiencia respiratoria y brevemente vamos a hablar de alteraciones del CO2. Siguiente. La idea es que al terminar esta charla ustedes puedan trasladar este menjunje de moléculas y gases a la foto que tenemos nosotros de eso, que es la gasometría. Siguiente. Y bueno, respecto a la importancia, lo que les decía, la insuficiencia respiratoria y la gasometría son las moñitas con queso de los neumólogos, es el trabajo de todos los días. Insisto en que es el electrocardiograma de los neumólogos. A mí me da mucha envidia cuando viene un cardiólogo, agarra el electro, lo pasa así rápido y me dice tiene 200 cosas que yo no vi. Y creo que nuestro diferencial como médicos tiene que ser agarrar la gasometría y poder concluir cosas que el resto del colectivo médico no puede concluir. Tiene obviamente valor en el tratamiento y en el pronóstico, como vamos a ir viendo, pero para que les quede, la mortalidad con un PAFI menor a 100 está entre 50 y 80% y la sobrevida es sumamente improbable, aunque no imposible, con pHs extremos. Siguiente. Y la gasometría arterial, lo que nosotros vemos de la gasometría arterial es básicamente una foto de fuerzas que se pueden contraponer o ir en el mismo sentido. Tiene un polo respiratorio, que tiene la oxemia, y ahí vamos a hablar de insuficiencia respiratoria. Tiene la capnia, que da acidosis o alcalosis respiratoria, pero no podemos olvidar que tiene un polo metabólico, donde hay acidosis o alcalosis metabólica. Y la foto que nosotros vemos puede ser la manifestación de un trastorno ácido-base puro o de un trastorno ácido-base mixto, y uno le dicen trastornos ácido-base mixtos si le parecen una rareza, y cualquier paciente que nosotros veamos con edema pulmonar que lo fajaron con diuréticos va a tener un trastorno ácido-base mixto y no va a tener demasiada manifestación en el pH y probablemente esté más grave. Siguiente. Para empezar, ¿qué son los valores normales? Nada, aclararles que cuando uno mira los valores normales se encuentra 2, depende de cuántos desvíos estándar uno utilice, depende de cuánta sensibilidad uno le quiera dar a su diagnóstico, pero básicamente está entre 7.35 y 7.45. Tanto para pH como para SpCO2. Esto está escrito hace mucho tiempo, lo repaso porque hay gente joven. Este es el decálogo de la gasometría de CEPAR. Hay que informar al paciente acerca del motivo, las molestias y la importancia de realizar esa gasometría. Hay que situar al paciente en posición cómoda, tiene que estar 15 minutos en reposo. Es vital que quede constancia en la gasometría de la FIO2 con la cual se realizó. No nos permite sacar conclusiones una gasometría en la cual no contamos con ese dato. Así que, por favor, hay que incluirlo. Hay que localizar la arteria a puncionar, puede ser la radial, la humeral, la braquial, la pedia, de preferencia la radial. Hay que utilizar guantes, desinfectar la zona. Siguiente. No. Hay que anestesiar la zona a puncionar. Desde el 98 CEPAR recomienda realizar las gasometrías con anestesia y no veo que lo hagamos frecuentemente. Y realmente es una recomendación que tiene más de 20 años. Una gasometría que genera dolor es una gasometría que genera hiperventilación y es una gasometría que tiene resultados que no son los correctos. Hay que puncionar la muñeca en hiperextensión, en ángulo de 45, comprimir. Y acá dos cosas importantes. Hay que eliminar las burbujas de la muestra porque el aire tiene gases y se pueden mezclar y pueden dar PaO2 y PCO2 irrealmente altas o bajas. Y hay que analizar la muestra inmediatamente en menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque los leucocitos y las plaquetas consumen oxígeno y pueden producir CO2. Más aún si hay hiperplaquetosis o hiperleucocitosis. Si no se va a procesar rápidamente, hay que guardarla en hielo triturado. Un detalle más es que además los gases pueden difundir a través del plástico de la jeringa. Siguiente. Esto también está escrito y tampoco he visto que lo hagamos con frecuencia. Es la maniobra de Allen, está recomendada en CEPAR y lo pone como una de las pocas contraindicaciones que tiene la gasometría. ¿En qué consiste? Consiste en comprimir arteria radial y cubital hasta que la palma quede pálida, soltar la arteria cubital y ver si la palma recolora. Siguiente.
¿Cuál es el objetivo? Siguiente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar estos pacientes, que si yo les diseco o les tromboso la radial, voy a tener un capitán Garfio y el paciente no va a estar contento. Siguiente. Y ahora bien, vamos a hablar rápidamente de insuficiencia respiratoria y hipoxemia. Siguiente. Los nombres y apellidos que yo creo, y esto es nada más que una forma de ordenar, que tienen que tener una insuficiencia respiratoria son estos: definición, severidad, tipo, definir si es aguda o crónica, definir su mecanismo de compensación, y definir finalmente el mecanismo fisiopatológico atrás de eso. Siguiente. Decimos que hay insuficiencia respiratoria toda vez que la PaO2 es menor a la esperada para la edad y la altura a nivel del mar, y esto es en determinadas precondiciones. En ausencia de shunt intracardíaco, derecha a izquierda, ahí hay hipoxemia, pero no es insuficiencia respiratoria, claramente. En ausencia de descenso de la FiO2 o de la presión venosa mixta de oxígeno. Siguiente. Siempre repetimos que hay insuficiencia respiratoria siempre que la PaO2 es menor a 60. Sin embargo, eso es cierto a nivel del mar. Los textos de neumología en Bolivia no usan 60. A más de 3.000 y pico de metros, seguro es mucho menos la PaO2 esperada. Siguiente. Hay insuficiencia respiratoria toda vez que yo necesite ponerle oxígeno para que el paciente alcance 60. Siguiente. Y esta es la Biblia de la insuficiencia respiratoria. Nosotros dijimos insuficiencia respiratoria es PaO2 menor a la esperada, PaO2 esperada, y hay dos situaciones posibles: que el paciente esté en vea y hay la PaO2 esperada de 104 menos el 40% de la edad. Si el paciente está acostado, las gasometrías de policlínica muchas veces las hacemos sentado y por eso les puse el 27, porque es una diferencia que no es menor y que está escrita, esa es la fórmula de Marshall. Y si el paciente tiene oxígeno suplementario, que es una cosa frecuente, hay dos formas de saberlo. La primera es el PAFI, que es el que usamos siempre. La otra, si yo multiplico la FiO2 por 5, obtengo la PaO2 esperada en condiciones ideales. Si tiene 0,30, 150, si tiene 0,40, 200, etc. Siguiente. Entonces, siguiente. Si está con oxígeno, dijimos que era el PAFI. 500 es óptimo. Menos de 350 es insuficiencia respiratoria. Menos de 200 es grave. Menos de 100 es un PAFI de muerte. Es lo que en CTI conocemos como un PAFI de muerte. Siguiente. Perdón. Y una cosa que es importante es que el comportamiento de la relación PAFI es mucho mejor para valores altos de FiO2 que para valores bajos. Los valores bajos pierden sensibilidad y especificidad y se comporta de manera un poco variable según el trastorno fisiopatológico principal. Siguiente. Dijimos que la definimos, dijimos que teníamos que ver la severidad. Cuando uno va a buscar criterios de severidad, no están universalmente escritos ni aceptados. Acá hay solo algunos, probablemente a ustedes se les ocurran otros. Si tienen menos de 60 con oxígeno suplementario, es una insuficiencia respiratoria severa. Menor a 200 y 100 ya los conversamos. Si el paciente está polipneico y tiene normocapnia, eso es un elemento de severidad, y eso búsquenlo en las crisis asmáticas. Si tienen un paciente que tiene una crisis asmática, tiene 30 de frecuencia y tiene normocapnia, ese paciente está grave. Si tiene encefalopatía neumógena o si tiene una acidosis respiratoria con acidemia severa. Siguiente. Del tipo no les voy a hablar, esto ya lo conocen claramente. Lo que sí es importante es que el tipo habla del mecanismo, como vamos a ver más adelante. Siguiente. Y ahora la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿esa insuficiencia respiratoria es aguda, crónica o crónica agudizada? Siguiente. Y para eso importa el contexto. Si yo tengo el paciente y tiene esos dedos, seguramente esa insuficiencia respiratoria no sea solamente aguda. Es una insuficiencia respiratoria crónica, agudizada o crónica. Siguiente. Si viene ese gordito que se durmió manejando con insuficiencia respiratoria, con PaO2 alta, probablemente eso no sea agudo. Siguiente. Si viene este señor con su EPOC, que continúa fumando y viene exacerbado, también. Siguiente. Si viene esta chica con insuficiencia respiratoria, seguramente sea aguda. Siguiente. No siempre. Siguiente. No siempre es tan obvio, porque si viene este gordito, yo no sé si su insuficiencia respiratoria es aguda, crónica, agudizada. Siguiente. Y hay algunas cosas más que podemos ir a usar para tratar de dilucidar si esa insuficiencia respiratoria es crónica o crónica agudizada o lo que sea. Primero, si tiene pH normal, el único trastorno ácido base que puede llevar el pH a la normalidad es la acidosis respiratoria crónica compensada en situación basal. Siguiente. Lo otro que puedo hacer es tratar de... perdón, para atrás. Puedo tratar de ver la relación entre el cambio en los H y el cambio en la PaO2, y ahí tiene los puntos de corte para definir si la insuficiencia respiratoria es aguda, crónica, agudizada o crónica. La forma de calcular
el delta PCO2 lo obtienen de la gasometría y lo restan directamente. La forma de obtener el valor de H es una manera simple, 80 menos las dos últimas cifras del pH, o con esta cuantita. Lo que sí necesitamos ahí es una gasometría basal. Siguiente. Entonces, llegamos hasta acá, dijimos que esta insuficiencia respiratoria era crónica agudizada. Yo tengo que ver si el organismo está compensando adecuadamente esta insuficiencia respiratoria. Y por cada 10 que sube la PCO2 en una acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato sube 1, el tope es 30, eso significa que la PCO2 puede llegar hasta 100 y aún le alcanzan las compensaciones al bicarbonato renal para conseguirlo. La acidosis respiratoria crónica, por cada 10, 3,5, siguiente. Esos son los datos que hay que recordar. Acidosis respiratoria 1 por cada 10, acidosis respiratoria crónica 3,5, crónica agudizada seguramente está en el medio y no está muy definido. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Hay 6 causas básicamente de hipoxemia. Hay 4 que son las que hay que recordar. El desequilibrio BQ, siguiente. Es el más importante y es el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria. Esto lo vemos todos los días. Después tenemos el shunt, la limitación de la difusión, la hipoventilación. Creo que esto ya lo deben haber leído 50 veces, no les voy a venir a decir cuál es cada uno. La hipoxia inspiratoria es la de Evo Morales que vimos, y la oxigenación venosa mixta no tiene demasiado sentido. Así que estas son las 4 causas de hipoxemia que hay que analizar y esto es lo que hay que terminar dilucidando cuando nosotros vemos un paciente. Entonces, bien, ahora vamos a tratar de acercarnos al mecanismo. Lo hacemos mediante la diferencia alveolar arterial. La diferencia alveolar arterial de oxígeno divide las insuficiencias respiratorias, es el parte agua. Si tenemos con diferencia alveolar arterial normal, las hipoventilaciones, con diferencia alveolar arterial aumentada, el desequilibrio BQ, el shunt o la alteración de la difusión. Siguiente. ¿Cómo se calcula? No se los voy a contar muy extensamente. Es muy simple, básicamente restan la presión alveolar de oxígeno a la presión que yo obtengo de la gasometría, la presión arterial. 10 a 2 es el valor normal y eso es cierto para los pacientes en VEA. La diferencia alveolar arterial aumenta a medida que aumenta la FiO2, ¿no? Y los reportes dicen que estaría entre 80 y 120 en los sujetos adultos sanos. La presión alveolar de oxígeno se obtiene, siguiente, con la presión inspiratoria de oxígeno, la presión alveolar de CO2, que es igual a la arterial, dividido el cociente respiratorio, siguiente. ¿No? La presión atmosférica, 760, la presión de vapor de agua, la FiO2, multiplicados, 150, PCO2 sobre R, el valor que tenga la PCO2, ¿no? Y ahí me da 100, y eso se lo resto a la PO2, y ahí obtengo la diferencia alveolar arterial de oxígeno, que es el parteaguas en la insuficiencia respiratoria. Siguiente. A mayor altura disminuye la presión atmosférica, por lo que vimos, y la mejor manera de incrementar, y de hecho no es la mejor, sino la única, la presión inspirada de oxígeno es aumentar la FiO2. Siguiente. ¿Y por qué me interesa a mí esto? Porque a mí me divide las insuficiencias respiratorias en 2. ¿No? Una vez que yo sé que tiene la diferencia alveolar arterial aumentada, yo lo puedo someter a una prueba con oxígeno a altas dosis y ver qué es lo que pasa con la PO2. Y si la PO2 mejora, ¿no? Ese paciente tiene BQ y ese paciente se puede tratar con oxígeno, ¿no? Pero si no mejora, su principal mecanismo es el shunt y ese paciente necesita PIP y vamos a tener que ponerle o una BNI o llevarlo a un CTI. Siguiente. Esto es lo que pasa, estos son desequilibrios BQ en grado creciente, estos son shunt en grados crecientes, acá tienen el PAFI, ¿no? Y acá tienen la FiO2 y acá ven cómo a medida que yo aumento la FiO2, aún con niveles crecientes de desequilibrio BQ, todos alcanzan un PAFI normal y con distintos grados de shunt, a pesar de que yo aumento la FiO2, el PAFI y la PaO2 no alcanzan valores normales. Siguiente. Así que como primer resumen dijimos que el paciente tiene insuficiencia respiratoria cuando tiene PaO2 menor a la esperada. Siguiente. Es severa por cursar con esas cosas que conversamos. Siguiente. De tipo 1, tipo 2. Siguiente. Si es aguda, crónica o crónica agudizada, y eso va de la mano, siguiente, con los mecanismos de compensación. Siguiente, si están excedidos o son pobres o son extremos, hay que pensar en trastornos mixtos. Y finalmente nos acercamos al mecanismo según la diferencia alveolar arterial y cómo responde a la hiperoxia. Siguiente. ¿Están muy cansados? Vamos bien. Siguiente. Vamos a hablar brevemente de hipercapnia.
Cuando hay hipercapnia y acidosis respiratoria, el ventilador no anda. Siguiente. Acidosis respiratoria especie 2 más de 45. Hay acidosis en ese caso, la compensación, como vimos, es el aumento de bicarbonato. pH menos 7,35, acidemia. Siguiente. Y esto es importante, esta es la ecuación del gas alveolar. La presión arterial de CO2 depende de la producción de CO2 y de la ventilación alveolar. La producción de CO2 se mantiene constante, son raros los aumentos primarios de CO2, así que lo que tienen que quedarles claro es que la PC2 va en espejo con la ventilación alveolar. La ventilación alveolar aumenta, la PC2 baja, la ventilación alveolar baja, la PC2 aumenta. Siguiente. Perdón, un detalle es que los pacientes con hipercapnia, y a medida que aumenta la hipercapnia, van teniendo hipoxemia por la ley de suma de gases a nivel pulmonar. Siguiente. Hay acidosis respiratoria toda vez que el volumen minuto es insuficiente para eliminar la PCO2. La hipoventilación puede ser real, el volumen minuto es bajo o aumentó el espacio muerto fisiológico, o la hipoventilación puede ser relativa. El volumen minuto está insuficientemente aumentado para la condición clínica. Y eso se ve en la alteración BQ y en el shunt extremo. Siguiente. Las causas de acidosis respiratoria son múltiples, pero básicamente hay inadecuada ventilación alveolar por depresión del sistema nervioso o alteraciones neuromusculares. Y acá tenemos la hipoventilación, obesidad, la depresión del centro respiratorio, Guillain-Barré, bloqueantes neuromusculares, intoxicación por órganos fosforados, etc. Siguiente. Defectos en la pared costal, como dijo Cecilia, y alteración de la vía aérea. Siguiente. La sobreproducción de CO2, como dijimos, es un mecanismo sumamente raro de hipercapnia y no es planteable. Solo lo podemos ver en la hipertermia maligna, que de hecho es un trastorno sumamente frecuente. Y el incremento de la fracción inspirada de CO2, la reinhalación de CO2 expirado, eso es importante tenerlo en mente cuando utilizamos máscaras de CTI en ventilaciones en sala que no tienen puerto expiratorio. Ténganlo en mente. La insuflación de CO2 dentro de una cavidad corporal, la laparoscopía. Golazo. Los efectos, metabolismo intracelular, da hiperpotasemia. Tengan cuidado cuando el paciente tiene normopotasemia y tiene una acidosis respiratoria, es un EPOC, vino descompensado, tiene normopotasemia. Cuando le saque la acidosis y le empieza a hacer los beta-2 va a tener hipopotasemia y puede terminar en arritmias. Aumenta el simpático, puede aumentarlas por carga del BD, por vasoconstricción pulmonar. Hay edema cerebral, es la base, el aumento de la presión intracraneana de la encefalopatía neumógena y las arritmias, como les mencioné. Siguiente. Y tratamiento de la hipercapnia, ojalá fuera con pastillas, pero básicamente la corrección de la causa de la hipoventilación es el tratamiento de la hipercapnia y los pacientes con hipercapnia e hipoventilación requieren asistencia respiratoria mecánica y la asistencia respiratoria mecánica por lo general corrige la hipoxemia asociada, ¿no? Hay otros tratamientos posibles, si intoxicó con órganos fosforados o tiene una intoxicación con morfina, podemos tratarlo y podría llegar a mejorar teóricamente. Detalle para los más chicos es que las acidosis respiratorias extremas no se corrigen con bicarbonatado, el bicarbonatado pasa CO2 en sangre y puede empeorar la situación clínica. Y la clásica hipercapnia permisiva, que en CTI venimos nombrando hace muchos años y que nos encanta, cada vez está más lejos esa idea y cada vez son más los dispositivos para remover CO2 en los pacientes críticos. Siguiente. ¿Cuándo sospechar trastornos mixtos? Cuando yo tengo pH normal, les dije que el único que podía cursar con pH normal era la acidosis respiratoria crónica compensada. Cuando hay valores extremos o cuando las compensaciones están excedidas, hay que ir a plantear un trastorno mixto. Siguiente. En suma, vimos la gasometría y su importancia, la insuficiencia respiratoria le pusimos nombres y apellidos, vimos las causas, vimos que la causa va de la mano del tratamiento, vimos la hipercapnia, vimos las causas y el tratamiento. Siguiente. ¿Algo más? Siguiente.